puede estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Amén. En esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios. Como ustedes saben, a mí me gusta, más que dar un sermón en la iglesia, me gusta hacer un estudio de la palabra de Dios. Porque a través del estudio nosotros podemos aprender. Muchas veces el sermón se nos olvida. En esta mañana vamos a hacer un pequeño estudio que se llama la fe salvadora. ¿Cómo se llama? La fe salvadora. La fe salvadora. Vamos a aprender en esta mañana un poquito acerca de lo que tiene que ver la fe salvadora. Y vamos a buscar mi versículo preferido. No sé si ustedes saben cuál será, pero se encuentra en el libro de Romanos 8:28. Y vamos a buscar la palabra de Dios ahí. Este versículo es un versículo muy especial. Para mí ha sido muy especial y yo creo que si ustedes encuentran el significado de este versículo, para ustedes también puede ser un versículo muy especial. Vamos a ver qué podemos encontrar. A ver si le encontramos un poquito de sabor a este versículo, porque Jeremías dice, fueron halladas tu palabra y yo la comí, y tu palabra fueron para mí por gozo y alegría del corazón. ¿Ustedes sabían que la palabra de Dios tiene sabor? Pero a veces no la saboreamos. Si no la saboreamos, no le vamos a encontrar ese gusto que tiene la palabra de Dios. Por lo tanto, este versículo, yo le he encontrado mucho sabor a tal punto que cada vez que lo estudio, encuentro cosas nuevas allí en este versículo. Vamos a ver cómo dice. Vamos a ver si hace lo que dice. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, muy importante lo que dice este versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo me pregunto, lo bueno que nos ocurre a nosotros, ¿eso ayuda para nuestro bien? Claro que sí, estamos contentos cuando algo bueno nos ocurre. Ahora, lo malo que nos acontece a nosotros, ¿ayuda para nuestro bien? Leemos más abajo del versículo para que entendamos un poquito más. Dice la palabra de Dios, a lo que antes conoció también lo predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los romanos, pero está hablando a los romanos, a un grupo de personas que tienen una determinación, una entrega, podemos decir, una firmeza, una decisión por Cristo que nada ni nadie lo puede separar. Tenemos que analizarnos, según dice Romano, que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. A este grupo de personas que menciona Romano, dice que nada puede apartarlo de Dios. Ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni espada. Absolutamente nada puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que Romano, entiendo, 8:28, dice que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito.
En el caso de los apóstoles, por ejemplo, aún la persecución y la muerte obró en favor de ellos para su salvación y para el bien de la humanidad. Los apóstoles tuvieron una determinación firme de seguir a Cristo, de tal manera que nada pudo separarlo de Dios. Ni siquiera los peligros más atroces pudieron separarlo de Dios. Entonces, en este contexto, Romanos 8:28 es un grupo de personas que tiene una determinación de seguir a Dios, donde nada ni nadie puede separarlo del Señor. Dice la sierva de Dios que el sello de Dios es un afianzamiento de la verdad, es decir, una afirmación de la verdad. Cuando la persona se decide seguir a Cristo y que nada puede separarlo de ese amor que es en Cristo Jesús, poco a poco recibe lo que es el sello de la salvación, ese afianzamiento a la verdad. Hay dos cosas que nosotros podemos ver que son determinaciones que el ser humano hace y se compromete firme a seguir hacia adelante sin volver hacia atrás. Porque aquí hay que entender esto. Romano o Pablo a los romanos habla de lo que es una cosa que se llama la predestinación. Mucha gente cree que una vez ya uno cree en el Señor, ya uno es salvo y siempre es salvo. Hay una doctrina que habla de eso, especialmente los pentecostales. Dice que desde que creíste fuiste salvo. Sin embargo, mientras vivamos en este mundo, dice la sierva de Dios, estamos en peligro de la perdición, pero también nosotros tenemos una lucha y es la lucha de la salvación. Lo que va a determinar de que nosotros pues lleguemos al reino de los cielos será la determinación de nosotros mantenernos firmes hasta el fin. La Biblia dice que el que persevere hasta mañana, pasado, 20 días, ¿cuánto? El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, el que tuviere la determinación de ser fiel al Señor, no importando cuál sea la circunstancia, que haya hambre, que haya peligro, que haya espada, que haya dificultades, esa persona se mantiene firme y fiel, agarrado de Cristo Jesús. Por eso es que Jesús confía en ese grupo de personas que tiene esa determinación de serle fiel. Yo mencionaba que hay dos cosas que uno principalmente toma la determinación de seguir hacia adelante sin dar un paso atrás. No es la predestinación. Hay una cosa que se llama de parte de Dios la providencia que obra en el ser humano. Dios actúa en circunstancias adversas y difíciles que muchas veces uno no entiende, pero es el obrar de Dios. Hay un punto para que ustedes vean que no creemos en lo que es la predestinación, sin embargo, creemos en lo que es la determinación. Por ejemplo, el caso del matrimonio. Cuando usted se casa, antes de casarse, usted toma una decisión, es decir, en pocas palabras, usted toma una determinación. Es decir, usted va a unirse en un paso, según dice Génesis, capítulo 3, versículo 8, me parece. No. Ok, Génesis 2:24. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Cuando usted se casa, usted está tomando una determinación de unirse con una esposa donde lo va a separar solamente, ¿qué cosa? La muerte. La muerte y ¿qué más? No, en realidad no es adulterio, fornicación, es decir, que si usted le infiel a su esposa, por eso usted se puede divorciar. Pero en otras circunstancias, si hay incompatibilidad de carácter, si hay algunos problemas, si hay algunas dificultades, según dice la Biblia, usted no se puede separar. Por lo tanto, usted está tomando una determinación de ser fiel, ambos, tanto el hombre como la mujer. Es decir, que usted está tomando una decisión para la eternidad. Eso podemos decir que es la salvación, es una determinación donde usted decide seguir a Cristo y se une con Él sin importar las circunstancias adversas y las dificultades que puedan llegar. Usted decide permanecer fiel al Señor en medio de esa dificultad. También otra decisión que podemos mirar en esto es lo que tiene que ver los atletas, algo sencillo y fácil. Según dice
el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, estoy parafraseando por el tiempo, dice que el atleta que decide ser un atleta y ganar la competencia, dice que de todo se abstiene. Todos los obstáculos y todas las dificultades que se le pueden presentar a este atleta se atiene, porque él quiere mantenerse firme, él quiere mantenerse ileso, él quiere mantenerse en forma. ¿Para qué? Para ganar esta corona corruptible. Dice que cuando llegue el día de la meta, su determinación es a llegar, ¿en qué lugar? En el primer lugar. Aunque llegue en el tercero, el cuarto y el quinto, pero la meta de todos los competidores es llegar al primer lugar. Si en un corrida hay, por ejemplo, 15 atletas que van a correr, todos tienen su mente positiva en llegar en primer lugar. Sin embargo, un solo es que llega al primer lugar, otro llega al segundo, otro llega al tercero, y así van llegando sucesivamente. Pero todos los atletas tienen la determinación de llegar al primer lugar, aunque llegue de último. Entonces, así es también la carrera cristiana. Tenemos la determinación, y por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, del 28 en adelante, habla de un grupo de personas que tiene la determinación, no la predestinación como muchos dicen, sino la determinación de llegar, aunque sea en último lugar. La ventaja es de la carrera espiritual es que nuestra meta es el reino de los cielos, y aunque lleguemos en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, aunque sea el último lugar, tenemos el privilegio de llegar a lo que es la salvación y la vida eterna, donde vamos a obtener la corona de la vida eterna. Amén. Ok, entonces vamos a buscar en el libro, le voy a leer aquí lo que es la fe salvadora en el libro de El deseado de todas las gentes. Tengo aquí una parte marcada para que ustedes vean. Dice aquí, la fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen a Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Escuche bien, cuando usted tiene la determinación de seguir a Cristo, y estamos leyendo Romanos 8:28, del versículo 28 en adelante, donde menciona un grupo de personas que tiene una determinación de alcanzar el blanco, que es la vida eterna. Ahora, miren los que se unen a Cristo, ¿qué hacen? Dice que los que se unen a Cristo, Él alza su vida con la de Él, y adquieren una fe salvadora, que lo unen con Cristo, y a través de Cristo son más que vencedores. Es decir, cuando nosotros nos unimos a Cristo, entrelazamos nuestra vida. Es como el matrimonio, cuando yo le decía ahorita, cuando uno se une con una mujer, sea el hombre, los dos, la mujer, se unen y deciden su destino para vivir para siempre. Y de permanecer juntos, aunque lleguen las dificultades, las enfermedades, ¿verdad?, la tristeza, la situación se pone agria, pero deben de permanecer juntos hasta el final. La fe salvadora, cuando nos unimos a Cristo, que tenemos la determinación de unirnos con Él, dice que permanecemos junto con Él, porque el golpe que llega a Cristo, las dificultades que nos llegan también a nosotros, dice que nosotros podemos llevarla a Cristo Jesús. ¿Qué es la fe salvadora? Es aceptar a Cristo como único Salvador. La fe salvadora es ser fiel a Cristo en todo. La fe salvadora es caminar juntamente con Cristo hacia la eternidad. Entonces, en la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos de la fe salvadora, y podemos encontrar algunos ejemplos de un grupo de personas que tuvieron esa determinación de seguir a Cristo a pesar de que tuvieron grandes dificultades. Por ejemplo, vamos a ver 3 casos. No vamos a buscarlo en la Biblia, sino que más o menos lo vamos a ver porque el tiempo no nos da. El primer caso fue el caso de José. José tuvo una determinación de ser fiel al Señor,
aunque fue probado por muchas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de José, porque Dios conoce el corazón de la persona también. Dios le mostró a José desde pequeño que José iba a ser, ¿verdad? Un gran líder, donde muchas personas, inclusive sus hermanos y su papá, se iban a inclinar frente a él. Ahora Dios le dijo que iba a ser un gran líder, pero no le dijo la circunstancia por la cual José iba a pasar. Si quizá Dios le presenta el futuro y le ve la circunstancia, a lo mejor José se acobarda un poco. Pero la providencia de Dios obró para llevar a José de tal manera que pudiera ser ese gran líder que Dios quería. ¿Sabía usted que Dios tiene un sueño con cada ser humano? A pesar de que Dios quiere darnos la vida eterna, que el sueño de Dios es ese, la eternidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios lo creó para que vivieran para siempre, para que fueran eternos. ¿Verdad? El hombre le falló en ese plan, pero todavía el sueño de Dios es que el ser humano pues tenga lo que es la eternidad. Pero aparte de la eternidad, aquí en la tierra, Dios tiene un sueño con cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el caso de José, Dios soñaba de que José fuera un gran líder que le representara a él, que representara a Dios ante el mundo, y vemos cómo José lo logró. Pero antes de eso vemos todas las pruebas que José tuvo que pasar. Dice que Dios tuvo que permitir que José saliera del seno de su padre Abraham y de su familia, porque si hubiese permanecido allí en este hogar, José no hubiese logrado lo que Dios quería para él. O sea, José no hubiese logrado el propósito de Dios, porque su papá lo tenía muy amimado, ¿verdad? Además, el amor sobreprotector que tenía su padre Jacob hacia José estaba causando un problema y un conflicto en el hogar. Por eso Dios permitió, dice el Espíritu de Profecía, que José saliera de este hogar y que José pasara por diferentes situaciones. El enemigo utilizó situaciones para apartar a José de Dios, pero esa misma situaciones Dios la utilizó para purificar a José. Y vemos que en cada una de las pruebas José tuvo la determinación de ser fiel cada día más a Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 39, versículo 9, vemos la tentación, cómo esta mujer llega hacia José y cómo José dice: ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra mi Dios? Es decir, que José tuvo la determinación de ser fiel al Señor, aún en medio de las dificultades más atroces, en medio de las pruebas más difíciles. José tenía una mente determinada de ser fiel al Señor. Otro caso que podemos ver es el caso de Daniel capítulo 1, versículo 8, donde podemos encontrar allí a este joven que estaba determinado a serle fiel al Señor y no contaminarse con la porción del rey. Sabía que este joven tenía una creencia hebrea donde no ingerían alimentos inmundos, donde no a lo mejor ingerían alcohol, donde no tomaban otros alimentos que no eran adecuados para el pueblo de Dios. Pero Daniel, junto con los 3 jóvenes hebreos, tomaron la determinación de ser fiel al Señor en medio de esas grandes dificultades. Me gusta también Daniel capítulo 3, versículo 16 hacia el 18, donde los 3 jóvenes hebreos también ellos tienen la determinación de ser fiel al Señor aún en medio de estas pruebas más difíciles, que es que debían adorar a la estatua que Nabucodonosor había levantado, o si no iban a ser echados ¿dónde? Al horno de fuego. Pero ellos dijeron: aunque el Señor no nos libre, sepa tú, oh rey, que a esta estatua no adoraremos, porque solamente adoraremos a nuestro Dios. Y en última instancia tenemos lo que es el pueblo de Dios en Apocalipsis 14, donde encontramos lo que es los 144,000, donde dice la Biblia que estos 144,000 tuvieron la determinación de ser fiel al Señor y de no contaminarse con mujeres o con doctrinas extrañas, donde ellos decidieron apartarse del mundo y ser puro, ¿verdad? Ser puro para Dios, y por eso fueron elegidos como el pueblo preferido de los 144,000 que guardan los mandamientos de Dios, que estarán en el monte de Dios, y que finalmente ellos serán los preferidos de Dios, o serán el grupo que andan o tendrán una parte especial en el reino de los cielos. Entonces, hermano, en esta mañana quiero que entiendan en este contexto el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Ahora, podemos entender
entender que lo que nos acontece, Dios ve todo eso. Cuando nos llega la prueba, cuando nos llegan las dificultades, cuando nos llega la cosa buena, aun cuando nos llega la cosa negativa, Dios está a nuestro lado para ayudarnos. Yo recuerdo, y lo he contado por experiencia, cómo en una situación, yo pasé por una situación difícil en mi vida, donde pasé por grandes pruebas y estaba muy angustiado. Y una madrugada, como a las 4 de la mañana, mientras yo estaba triste, con dificultades, parece como si hubiese un ángel que hubiese susurrado a mis oídos, el Espíritu Santo, y me dijo esa cita. Y yo inmediatamente busqué Romanos 8:28 y todas mis dificultades desaparecieron. Es como si en ese momento Cristo hubiese tomado mi carga. Y leí, o me dijo, busca el libro de, en el himnario, habla Señor a mi alma, ese himno. Inmediatamente busqué el himno y fue como un aliento para mi alma. De ahí en adelante yo tomé la determinación, con la ayuda de Dios, de vencer todas las pruebas y todas las dificultades que en ese momento me estaban afligiendo. Entonces, en esta mañana, hermano, recuerda, estamos viviendo en un mundo de grandes dificultades y grandes problemas, donde mientras vivamos en este mundo, vamos a ser probados, vamos a ser tentados, y el enemigo tratará de apartarnos de Cristo. Y la última prueba final que afectará al pueblo de Dios será que no podrá comprar ni vender, ¿verdad? Se le va a quitar todos los derechos al pueblo de Dios de vivir en este mundo. Pero eso redundará para el bien de cada uno de los hijos de Dios. Porque recuerde que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Y cada una de las circunstancias que han acontecido en el mundo, adversa o mala aparentemente, Dios la usa con el propósito de redimir, de purificar a cada uno de los hijos de Dios. Y por último, sabemos que el pecado ha sido una maldición en el mundo, pero aún el pecado, Dios lo convertirá, no el pecado, sino, ¿verdad? Podemos decir lo que el pecado ha arrastrado en la humanidad, Dios lo convertirá en una bendición. Porque al fin, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios ha prometido, dice que Dios enjugará todas las lágrimas de los hijos de Él, y ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá más maldad, podemos decir, porque todas las cosas malas habrán pasado. Es decir, que aún el pecado al final va a redundar para el beneficio de la humanidad, porque Cristo Jesús va a borrar todas las manchas de pecado y ya no va a existir posibilidad en la tierra nueva de más mal ni de más pecado. Así es que pensemos en esto, todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Y según dice Romano, que nosotros podamos identificarnos con ese pueblo, que nada puede apartarnos de Dios, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni tribulación, nada, ni siquiera un ángel podrá apartarnos si estamos afianzados de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que Dios le bendiga en esta mañana. El tiempo ha terminado, vamos a concluir y nuestro hermano Miguel va a terminar con una alabanza musical.